Continuando con el bloque, la verdad una muy linda participación recientemente. Vamos ahora también a tener un enfoque atractivo, de alguna manera un poco cómo el campo percibe los problemas, los desafíos, la amenaza de la resistencia. Y para eso hemos convocado a Juan Marsigliani, él es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de Balcarce, Universidad Nacional de Mar del Plata. Es asesor independiente y participa en la consultora Tribus Agro, dedicada a la investigación y asesoramiento, y es asimismo director adjunto del programa REM de APRESID, la Red de Manejo de Plagas coordinada por APRESID, que tiene realmente una actividad profunda en relación al intercambio con los productores y cómo van percibiendo sus problemas en el manejo agronómico en relación a las plagas. Juan, por favor. Muchas gracias por participar. Gracias. Bueno, la verdad que muy interesante la jornada de ayer y de hoy, viendo situaciones de problemática de resistencia en otros países. Es evidente que nosotros tenemos un país que estamos bastante beneficiados porque la presión de enfermedades que tenemos nos permite sobrevivir con menos problemática que afuera, y entonces está muy bueno estar viendo las situaciones en lugares donde la problemática de enfermedades se lleva mucho más fácil a los cultivos de... Perdón, esto rebota. Ahí ahora. La problemática de enfermedades afecta significativamente los rendimientos, y lo que voy a hacer acá es acercar un poquito una aproximación de cómo está el estado actual del uso de fungicidas en los principales cultivos, y un poco cómo se percibe el tema de resistencia. Esta información no está armada específicamente desde el punto de vista de la encuesta para este evento, por lo cual hay preguntas que a partir de lo que he escuchado acá estaría bueno haber preguntado, por lo cual es un buen aprendizaje este simposio. Pero bueno, voy a tratar de responder o de mostrar respuesta de lo que planteamos a partir del trabajo que venimos haciendo dentro de REM. Primero que todo, un poco lo que quería contarles para que tal vez no conoce, pero probablemente todo el mundo conozca. APRESID es una organización formada por productores y asesores que tiene como lema o como misión impulsar sistemas de producción sustentables de alimentos, fibras y energías, a través de la innovación, la ciencia y la gestión de conocimiento en red, ¿no? Que es principalmente un poco nuestro leitmotiv. Y a su vez dentro de APRESID se divide en programas. Cada programa tiene un objetivo. Nuestro programa, en el que a mí me toca ser el director adjunto, se llama REM, que es la Red de Manejo de Plagas. Inicialmente arrancamos con la problemática de malezas, pero obviamente esto es una problemática mucho más amplia. Y REM está formado particularmente, es un programa que está particularmente formado por empresas que nos apoyan. UPL es una de las empresas que nos apoya y interacciona con nosotros. Productores, asesores, acá tenemos un grupo de socios, asesores y productores más activos. Acá está Esteban y Carlos, que son dos compañeros del grupo que tratamos de tener interacciones muy interesantes sobre el tema, y obviamente las instituciones que son la clave, ¿no? Instituciones públicas que también colaboran. Esto es un trabajo en red. Y dentro de ese trabajo, el objetivo, dentro de los objetivos que tenemos, es de ser una red de alerta de casos de resistencia. También difundir prácticas de prevención y coordinar acciones público-privadas para generar soluciones a las problemáticas o llevar nuestras inquietudes al sector público, y propiciar la observación, intercambio y comunicación en sistemas extensivos de casos exitosos de manejo, ¿no? Nuestro equipo, el APRESID, tiene cada programa miembros del staff. En este caso, la gerente del programa es Eugenia Nicia, junto con Juan y con Nacho son el equipo. Y desde el sector de los socios participamos yo con Gabriel Marcialetti conmigo, ¿no? Y dentro de esas acciones tenemos acciones de generación de información. Y acá tenemos unas encuestas que hacemos a los socios
todos los años, donde le preguntamos un montón de dudas que tenemos sobre cómo es el manejo general de los cultivos, y a su vez cada 2 años hacemos un mapeo intercalado en un año el de malezas, situación de estado de malezas, y en otro año lo que es enfermedades e insectos. Y lo que voy a presentarles es un poco de esa información fresquita, que es de lo que salió el trabajo de este año. Estamos elaborando el mapa de enfermedades, pero traigo algunos datos de ellos, y el caso de la encuesta a socios. La encuesta a socios, en este caso, son 400 productores asesores que respondieron sobre una base de 1.700.000 hectáreas aproximadamente, y estas son las zonas del país donde están las respuestas. La zona oeste, que nosotros conocemos como nodo oeste, en nuestra agrupación yo omití decir que soy de la regional de APRESID de 9 de julio Carlos Casares, y a su vez pertenezco al nodo centro, ¿no? Así que las regionales se agrupan a su vez en nodos. Y sobre esto, lo que preguntamos fue primero, ¿cuál fue la enfermedad principal en tu cultivo de trigo? Obviamente, esta es la principal, no significa que no haya habido una segunda, hay una convivencia de enfermedades, ¿no? Eso se habló también hoy y ayer. Y en esa situación, la primera enfermedad, la principal, obviamente es roya amarilla, y la segunda es roya de la hoja. Claramente, la roya es, por lo menos para la campaña pasada, fue la enfermedad principal. Y mancha amarilla aparece como en tercer nivel de importancia. Y a su vez preguntamos qué tipo de activos habíamos usado. Esto me parece importante por lo que se debatió en esta jornada. Y bueno, obviamente 60% obviamente era esperado, ¿no? Que el 60% del área fue aplicada con mezcla de triazoles con estribirulinas, y hay un 36% de uso de carboxamidas. Ahí no aparece porque es muy chiquito, no salió justo en el resumen del gráfico, pero hay un 1% de multisitio. Es poco, pero va avanzando. Ya la encuesta anterior no aparecía, así que está bueno. También sí es significativo, sobre datos anteriores, es que está aumentando el uso de carboxamidas, ¿no? Y a su vez, cuando dividimos esto por regiones, vemos que hay algunas diferencias. Ejemplo, el nodo centro, donde pertenezco yo, el centro de la provincia de Buenos Aires, centro norte de la provincia de Buenos Aires, la enfermedad más frecuente, como citada como más importante, es roya amarilla. En contraste, por ejemplo, del nodo oeste, que es la zona del centro en realidad es una zona central que es de Córdoba a Santa Fe, que ahí aparece como la enfermedad más importante, la roya anaranjada. Y bueno, por ejemplo en el nodo litoral aparece una situación muy equidistante entre distintas enfermedades. Como les dije, también elaboramos estos mapas de enfermedades. Estos datos no son de la encuesta, sino de esos mapas. Este año estuvimos trabajando sobre, consultando, los mapas se elaboran consultando a 3 asesores referentes de cada partido o departamento, y después esa información la validamos muchas veces se lo consultamos a especialistas con los que validamos esa información, y esa es la aproximación que tenemos la percepción que tenemos de cómo está la situación de enfermedades. Y para ese caso, ese es el mapa de hace 2 años atrás, todavía no está terminado de elaborar el de este año, va a salir en un par de días probablemente, pero sí hay un dato que me pareció interesante mostrar, era dentro de cuando se generó una aplicación de fungicida, si nosotros preguntamos qué enfermedad era la que estaba presente. Y en ese caso lo que podemos ver acá es, por ejemplo, para el caso de mancha amarilla, como por ejemplo en Buenos Aires hubo un cambio, un poquito más de aumento en el uso, en la situación de mancha amarilla en la campaña 21-22 contra la lectura anterior. En Santa Fe disminuyó,
Probablemente esto tenga que ver también con la situación de humedad, ¿no? Que Mancha Amarilla es más dependiente del estado climático y esto correlaciona bastante con la situación climática de estas regiones. En Entre Ríos, por lo menos desde el punto de vista de lo encuestado, ha habido un aumento significativo. Y en Córdoba, al igual que en Santa Fe, también probablemente con la sequía tenga que ver con una disminución. En cebada, bueno, hay una dominancia muy clara de lo que es mancha en red, como la principal enfermedad. Y acá sí hay una mayor participación de los que son carboxamidas. Y ahí otra vez, al parece, algo de multisitio, que como por lo menos empezó a aparecer entre los usos. Y bueno, acá hay menos nodos porque obviamente la cebada se concentra más entre el sur y el centro del país. Y en este caso sigue siendo, bueno, obviamente la mancha en red la más importante y en el nodo sur aparece citado como la mancha principal, mancha borrosa o marrón. Y acá también hay un aumento de la aparición de mancha en red sobre la decisión de aplicación y también en la pampa, ¿no? Hay un aumento significativo. También tiene que ver un poco probablemente con el estado hídrico y tal vez un cambio varietal. Bueno, y en el caso del cultivo de soja, la principal enfermedad es mancha marrón. Acá también aparece más significativo, que en otro no lo cité, como ninguna, como que muchos no encuentran a una enfermedad como importante. Y en este caso lo que es aplicación de fungicidas está dominado por triazol y estrovirulina significativamente. Bueno, al igual que en las otras enfermedades y otros cultivos, también acá está separado por zonas. La mancha marrón es la más importante en todas las zonas y tal vez la zona litoral es la que aparece con la importancia de tizón. Así que Margarita es la que aparece con más significancia. Bueno, y en este cuadro, que este cuadro está elaborado sobre la consulta a los asesores por departamento, no teníamos la información de la campaña de la 19-20, así que aquí lo que mostramos fue para cada partido cómo cuando se aplicó fungicida, cuáles eran las enfermedades presentes. Entonces aparece que un 30% se citó mancha marrón y el 30% se aplicó y había mancha marrón y cercospora un 25%. En general aparece menos cercospora que septoria, que coincide. Acá esto valida un poco la respuesta de la encuesta. Y bueno, acá un poco sobre el tema del número de aplicaciones. Se consultó en general, acá vamos a ver para cada cultivo, cada columna es un cultivo, y abajo cuántas aplicaciones se hizo para cada uno de esos cultivos. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de maíz tardío y maíz temprano, prácticamente no hubo aplicación. En el caso de soja, y el girasol también, son tres cultivos que tienen muy poco uso de fungicidas. Y sí son el cultivo de soja y principalmente las cereales de invierno los que más usos tienen. Dentro de dos aplicaciones hubo un 25 y un 30% en trigo y cebada de doble aplicación. Y el cultivo de soja estuvo repartido casi entre un 50 y 50, vamos poniendo redondo, de aplicado y no aplicado una sola vez. Bueno, y la otra cosa que se preguntó es qué costo tuvo. Esto también me parece importante en promedio la protección. Esto estamos hablando siempre de foliares, ¿no? Acá no está agregado lo que es tratamiento de semilla. Y acá aparece que el cultivo de soja, bueno, hay un 32% que gastó entre 10 y 20 dólares. Bueno, y hay un 36% que no hizo nada, ¿no? Y en el caso de cebada, por ejemplo, hay un 60% que está entre 20 y 40 dólares, versus un trigo que está repartido entre los 10 y los 20 y los 20 y 40.
Esto es esperable, un poco lo que conocemos, pero bueno, también a nosotros lo que buscamos es tratar de testear si lo que percibimos coincide con lo que la gente responde. Y además también esto nos juntamos con las empresas que nos acompañan y lo validamos también con lo que ellos están viendo del mercado. Me parece interesante esa interacción. Y después lo que hicimos fue preguntarles si había notado alguna disminución en la eficacia del control de fungicidas. Bueno, y acá parece que casi un 10% de los encuestados dice que sí. Y después hay un gran número, que es la parte de la torta amarilla, que dice no estoy seguro. En realidad ahí es un no sabe, no contesta, por lo cual es una caja media negra, porque obviamente por lo que vimos también detectar a campo la resistencia no es tan clara, pero sí hay como una señal de alerta de que no estamos viendo buenos controles. Ahora cuando le preguntamos a qué activo, en realidad aparecieron todas respuestas sobre trigo. Creo que está ahí. No hubo citación sobre otro cultivo. Por ejemplo, no hubo comentarios sobre cercospora en soja. Probablemente porque ya estamos, agrego un comentario paralelo, pero probablemente vemos ya baja eficacia de diciembre. Entonces, por ahí lo que estamos viendo más novedoso es el tema de trigo. Y ahí aparece triazol y estrovirulina y triazoles como la respuesta más frecuente. Y bueno, eso era un poco lo que quería contarles. Me parecía que estaba bueno como para dar la visión de lo que está pasando en el sector contra lo que vimos hoy de la ciencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Juan. Son datos realmente muy valiosos. No te me vayas, por favor, que a ver, vamos ahora a las preguntas. Así que, ¿hay alguna pregunta aquí? Ahí, por favor, Esteban. No me haga una difícil, Esteban. Por favor, te pido. Cuando anoche querías voltear los pinitos. No. Vamos a hacer una experiencia sensorial. Dale. Bueno, no, a cero, porque en realidad viene... perdón, porque es un comentario más que una pregunta, pero me parece que está bueno para resaltarlo. El gráfico que mostraste recién de percepción de resistencia o no de los encuestados, tenías el 9% que decía que sí, el 40 y pico % que decía que no, y el 40 y pico % que decía no estoy o no estoy seguro. En realidad a mí me parece bastante positivo ese 40 y pico % que dice no estoy seguro, porque en realidad estamos hablando, y yo me imagino que estoy ahí, no me acuerdo que contesté, pero me imagino que estoy ahí, que no lo vimos, pero no tenemos la certeza de que no haya resistencia. Y eso me parece un avance enorme, que surge de las cosas que se vienen hablando en los últimos años en este tipo de ámbitos, digamos. Sí, un comentario de eso me parece, mirá, yo lo que vi muy interesante en la percepción de la gente hablando, inclusive en el Congreso de APRESID, en el pasillo, desde la presentación que hizo Marcelo en el 19, fue antes de la pandemia, con el primer dato de resistencia que generó un primer no te creo, por eso creo que, o sea, sí, porque fue eso, ¿o no? Exactamente, exactamente. De eso a hoy, por eso creo que la divulgación ayuda un poco a abrir los ojos. Y probablemente en esa divulgación a veces uno puede exagerar un poco o no la comunicación, pero claramente la problemática está, la vimos donde hay más presión, lo cual está bueno ponerlo en la agenda, digamos. Me parece que eso es lo que está bueno. Por favor, Luciano Lecumberri. Gracias, Chelo. Muy buenos los datos y la información relevada, me parece que es interesantísimo. Y me quedó como en duda una pregunta, y justo si hay gente que respondió, que venga por ahí. Hay un 9%, un 10% que dice estar seguro de una resistencia y un 48% que no lo sabe, pero tiene dudas. Entonces, por lo menos del 10%, sabiendo o teniendo certeza que hay resistencia, ¿cuál fue su acción? Porque también hay otro dato que dice que el 50 y algo % cree que son estrovirulina triazoles o triazoles. Entonces, ¿qué hizo sabiendo o interpretando que por ahí está el problema? ¿Cambió de producto? ¿Fue a multisitio? No, porque todavía es muy nuevo, pero ¿qué reacción tuvo sabiendo que hay resistencia de ese 10%?
Sí, como dije al inicio, probablemente muchas de las discusiones que salieron acá planteen una nueva pregunta o una repregunta. No la podemos evaluar, la verdad que no, pero también creo que las acciones que podamos sacar de las ideas de grupo acá deberían ir por ese lado. ¿Cómo hacemos para generar una guía de recomendación para esa situación en la que detectamos la resistencia? Dijiste que estaba específicamente en el cultivo de trigo o cebada, ¿no? La respuesta fue trigo. 100% por trigo. Trigo, porque el caso de los cebaderos se trasladaron mucho más a las carboxamidas porque hay una tendencia de o resistencia o no control de los triazoles o algunas estrobilinas. Entonces, fíjate que en el dato da que hay mucho más uso de carboxamidas en cebada. Entonces, creo que eso es una acción que los cebaderos hicieron en función de la resistencia o al no control de ramularia, por ejemplo. Sí, me parece que fue más el efecto miedo de ramularia que indirectamente hizo agregar un nuevo activo que por ahí no se ve en el caso del trigo. Sí, de todos modos, no lo traje acá, pero la evolución de esa encuesta es que va aumentando carboxamidas en trigo. Por lo cual uno podría decir, bueno, hay un nuevo modo de acción. Sin embargo, por lo que vimos de los trabajos, ese nuevo modo de acción ya está, digamos, está en riesgo si es que no metemos algo distinto. Bueno, ese es un buen debate. Juan, quizás podría también preguntárselo a los productores, no sé, como una sugerencia, es ¿cuál fue el criterio en el cual decidió la aplicación? Si fue por fenología, si fue por las dudas, si fue siguiendo un umbral orientativo, en qué momento lo aplicó y si siguió un umbral. Porque muchas fallas de control, como habíamos visto, también puede ser por aplicaciones tardías, o porque dividieron dosis, o porque de alguna manera el producto elegido no es el adecuado para controlar esa enfermedad. Entonces sería bueno ilustrarla quizás con alguna pregunta para entender un poco este comportamiento muy interesante que rescato que ya está en agenda y ese es un gran avance importante para esto. No sé, Andrés, ¿vos también tenés alguna pregunta del streaming? Sí, acá tenemos dos preguntas. ¿Cuál es tu lectura de la REM y de Presid sobre el manejo actual que están haciendo con roya amarilla? Sí, no tenemos un mensaje elaborado, entonces no. En el caso, mi opinión, digamos, ¿no? En realidad es hoy la enfermedad más importante que tenemos por el daño que nos puede generar y claramente es como que estamos dándole con prácticamente un solo activo, un modo de acción, por lo cual, y con lo que vimos en estas 2 jornadas, estamos en una alerta amarilla. Roya amarilla. Pero bueno, y me parece que es un buen marco para generar una acción. Bien. Tengo dos preguntas más. ¿Hubo análisis de las diferencias de rendimiento entre las acciones de aplicar 1 o 2 veces y no aplicar? Si la respuesta es sí, ¿en cuáles enfermedades y cultivos? ¿Se diferencia entre no aplicar, una aplicación, 2 aplicaciones? Si hubo respuesta, ¿y en qué cultivos? Bueno. No era objetivo de la encuesta. Bien. La encuesta no solo tiene enfermedades, tiene malezas, tiene plagas, tiene economía. Cada vez vamos agregando un poco más de preguntas, cada vez más los socios nos putean un poco para llenarla. Creo que fue Esteban también uno de los que hizo eso. Bilbao. Así que tenemos que hacer cierta economía de preguntas. Y bueno, pero parte de eso probablemente podamos preguntar. Sí tenemos como consultoras de evaluaciones, y debe haber muchas acá, y claramente en el caso de roya amarilla y susceptibilidad, la doble aplicación, digamos, desde el punto de vista de rentabilidad se paga, pero bueno, el punto acá no es cuánto se paga o no, sino cómo lo gestionamos desde el punto de vista un poco más de sistema, ¿no? Sí. Me parece que poco más el debate más que la respuesta económica. Exacto. Bien, y la última, las bajas eficiencias de los tratamientos en la última imagen que mostraste, ¿en qué enfermedades y cuáles tratamientos? ¿Eran casos de resistencia u otras variables? ¿Cuál? Me perdí, perdón. En la última, dice, sí. Las bajas eficiencias de los tratamientos de la última imagen que presentaste. Esta. Exacto. ¿En qué enfermedades y cuáles tratamientos? No estaba, era una pregunta muy amplia y nos quedamos con la duda de preguntar. Bien, perfecto. Acá tenemos solamente 2 preguntas, les pedimos que sean cortitas y que se responda en lo posible, lo más concreto, por el tiempo que estamos teniendo disponible. Por favor, doctor Vanderlei. Gracias, muy buen trabajo, Juan. Una pregunta, ¿cómo se hace el control de las encuestas?
porque muchas veces el productor puede ter hecho una no muy buena pulverización para decir si hubo un problema en la pulverización o es el caso de resistencia. ¿Y cómo se hace después? Las informaciones que pasan a los productores, ¿les siguen los consejos de ustedes? Sí, en realidad esto no deja de ser una encuesta, es como si fuese Bolsonaro o Lula, digamos, ¿no? O sea, tiene sus limitaciones, ¿no? De hecho, parte de la respuesta sobre si no estoy seguro del tema de resistencia, también es un poco, entre comillas, de miedo que podamos haber transmitido de todas las organizaciones sobre la problemática y no de un problema puntual. Por lo cual, esto genera muchas limitaciones. Es lo mejor que tenemos, o sea, de esta herramienta como para tener una idea de lo que está pasando, pero no es... obviamente acá lo que hay que trabajar es sobre la calidad de aplicación, sobre el momento de aplicación. Es como que uno sabe que eso indirectamente son los factores más importantes. Como acá no tenemos tanta profundidad en la pregunta, no podemos separar dónde están los factores, pero probablemente haya muchos puntos de mejora. Inclusive creo que el cultivo de soja para mí es el que más desafío tiene, porque en general creo que estamos llegando tarde a la toma de decisión de la aplicación de fungicida. Bien, pasamos a la última pregunta. Margarita Sillón, Sí, Juan, con su pregunta. Simplemente preguntarte si agregan algo con respecto a preguntas sobre bioestimulantes, uso de bioestimulantes. Si Esteban no se enoja por agregar una pregunta más, estaría bueno agregarla. Porque creo que es algo que Sí. va aumentando y apoyando lo que decía hoy Marcelo, a veces puede estar el concepto malo que el bioestimulante reemplaza al fungicida o que con el uso Sí. del bioestimulante dividimos en dos las dosis del fungicida. Y sobre eso es importante. Sí, inclusive se ve un aumento bastante marcado del uso de bioestimulantes en general. El productor ya está aceptándolo. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos otra vez a Juan su participación. Muy bien, damos ahora por finalizado la transmisión por streaming. Queremos agradecerle la activa participación que han tenido, inclusive de otros países. Para nosotros ha sido un placer compartir. Nosotros vamos a seguir trabajando y seguramente se va a difundir lo que trabajemos aquí. Así que muchísimas gracias por participar en este simposio internacional de resistencia a fungicidas organizada por UPL. Muchas gracias a la gente que está en el streaming.